Molano Rojas, quien nos va a dar las palabras de bienvenida. Profesor, por favor. Muchas gracias, Mauricio, y nuevamente bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, tal como lo ha dicho, dependiendo del uso horario en el que se encuentren. Quiero expresar la enorme satisfacción y alegría que tenemos en la línea de investigación en política exterior colombiana y políticas exteriores de América Latina, que integramos varios profesores de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, el profesor Fermán Rodríguez, que aquí nos acompaña, el profesor Mauricio Jaramillo, que también está aquí con nosotros, y el anfitrión y provocador de este encuentro, que es el profesor Mauricio Palma. La felicidad y la emoción que nos provoca tener este primer encuentro que desarrolla el plan de trabajo de nuestra línea de investigación, a la cual están todos los miembros de la comunidad académica, estudiantes de pregrado y posgrado, profesores de carrera académica y también profesores de hora cátedra y, por supuesto, todos los amigos de la facultad están más que invitados. El tema no podría ser más oportuno por el contexto actual de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela, por la reactivación de la discusión sobre los temas de gobernanza migratoria en relación con el flujo migratorio procedente de Venezuela, no solo en el marco de la pasada semana de alto nivel en la 77ª Asamblea General de Naciones Unidas, sino por la agenda multilateral que se ha venido desarrollando en los últimos días, y uno de cuyos temas es precisamente el de la gobernanza migratoria y el del futuro de la política pública de atención y de integración económica y social de los migrantes, especialmente procedentes de Venezuela en Colombia. Quiero agradecerle a quienes han aceptado nuestra invitación acompañarnos en la conversación en esta jornada, a Laura Mendoza, a Daniela Monroy y a Esteban Davis. Gracias de verdad por acompañarnos, y a todos ustedes, gracias por su interés. Les estaremos informando de otras actividades de la línea. La próxima y más inmediata, el próximo jueves 6 de octubre a las 17 horas Colombia, tendremos un panel sobre las implicaciones globales de la guerra en Ucrania. Plantearemos con algunos colegas de Argentina y de Colombia, y en el marco de la convocatoria un dossier de la revista Desafíos de la Facultad, la pregunta de hasta qué punto podemos decir que la guerra en Ucrania es la primera guerra global. Así que con esta pregunta provocadora y reiterándoles la invitación, los dejo con su anfitrión de esta conversación y con los panelistas, Mauricio Palma. Muchas gracias. Andrés, muchas gracias por la presentación. De nuevo reiterarles mi agradecimiento por su asistencia en este día. Vamos a hablar hoy sobre migración y movilidad humana entre Colombia y Venezuela en el gobierno Petro. Y quiero dar de una vez la bienvenida a nuestros panelistas. Voy a presentar a cada uno de ellos y ellas. Daniela Monroy, nuestra primera panelista. Ella hace parte del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, que también es consultora asociada de la Asociación Civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano, y además viene investigando el tema de migración, movilidad humana en Colombia desde hace ya un buen tiempo. Daniela, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches también, Mauricio, Laura, Esteban, y a todos y todas quienes nos acompañan en el evento. Me siento muy feliz de estar acá como egresada de la facultad, así que muchas gracias por la invitación. A usted, gracias por estar acá con nosotros. El segundo panelista es Esteban Davis Amaya. Él es el lecturer en español y estudios de América Latina en la Universidad de Oxford Brookes en el Reino Unido. Él es investigador en migraciones, identidades y diásporas, y en este momento está con un proyecto de investigación de largo aliento sobre las migraciones venezolanas en América Latina. Esteban, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación hoy. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias, Mauricio y Andrés. Y pues
muy bueno ser parte de esta primera discusión de la línea y pues esperamos bueno, primero que sigan teniendo muchas y poder volver a colaborar en el futuro también. Esteban, gracias por estar acá y finalmente, pero no menos importante, last but not least, Laura Mendoza Rosso. Ella es consultora de USAID, de USAID, para el apoyo a las instancias de coordinación para la atención e integración de la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá. También es asesora del despacho de la alcaldesa de Bogotá. Y bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Laura, para conversar con nosotros hoy. Hola Mauricio, no, muchas gracias a ustedes, muy feliz de estar acá en la casa, yo también soy rosarista y un honor estar en esta ponencia y pues gracias a todos los que nos acompañan y espero que sea un espacio pues muy chévere en el que podamos aportar muchas cosas todos. Gracias. Súper. Antes de irnos a la conversación, solamente las reglas del juego, explicarles un poco a la audiencia. Tenemos preparadas unas 5 preguntas. Cada uno de los panelistas va a tener entre 3 y 4 minutos para resolverlas. Y luego, al final de cada una de estas, digamos que preguntas, ya hacia las 12 del día en Bogotá, pues vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Los invitamos a todos y todas, parte de la audiencia, que si tienen alguna duda o alguna pregunta, la vayan de una vez escribiendo en el chat. Y si la quieren escribir por aparte y hacerla directamente al final del evento, pues también van a tener la oportunidad de hacerlo. Entonces, vámonos de una vez con la primera pregunta que tenemos. Y bueno, para cada uno de ustedes, ¿cuál es su diagnóstico sobre la gestión migratoria durante el gobierno de Iván Duque que acaba de terminar? ¿Les parece bien si respondemos en el mismo orden en el que fueron presentados? Daniela, su diagnóstico, comenzamos por ahí, si le parece. Bueno, perfecto. Pues yo creo que mi respuesta está orientada a 2 cosas específicamente. La primera es que creo que el discurso del presidente Duque hacia el tema migratorio siempre fue de puertas abiertas y creo que eso dio paso a la implementación posterior de diferentes políticas públicas o de al menos dejar los lineamientos para esas políticas públicas. Creo que no se limitó o no se cortó la línea que venía imponiendo el presidente Santos y más bien Duque partió de lo que se había hecho para implementar muchas otras cosas que se necesitaban en el momento. Y creo una de esas gestiones, la más importante, fue continuar con la gerencia de fronteras, que realmente fue una gestión del final del gobierno Santos. El gobierno Duque pues la continúa y de allí también se desprendió algo muy necesario en el momento, que fue la articulación entre gobierno nacional y gobiernos locales para lograr la regularización migratoria que se consideraba en el momento era el primer paso para lograr consolidar esa política precisamente de puertas abiertas. Y en definitiva creo que la gestión más importante pues fue el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que pues sienta las bases para la regularización de los migrantes durante al menos 10 años, con el propósito de que los migrantes venezolanos pues transiten posteriormente a pues los regímenes usuales de visas que tiene la Cancillería, ¿no? Entonces creo que esa fue el mayor legado y donde podemos ver cómo se concretó toda la intención en tema migratorio que tenía el presidente Duque. Y pues por no dejarlo atrás también, creo que la política integral migratoria que se logró gestionar dentro del Congreso, que actualmente está vigente desde el año pasado, pero que falta reglamentar. Creo que esa política junto con la ley de fronteras también dejaron unas bases muy importantes para lograr la caracterización de la población migrante, la gestión de los flujos migratorios de forma bilateral, lograr consolidar la intención de atraer capital humano, la ampliación de los servicios sociales para los migrantes. Creo que esas fueron líneas generales muy importantes que van a permitir que a largo plazo y a mediano plazo se logre gestionar el tema migratorio de la manera adecuada. Y pues por no dejarlo atrás también, creo que algunas resoluciones importantes a nivel ministerial o leyes también que se destinaron para lograr reprimir la apatridia en Colombia, creo que también fue importante. Todas las ediciones de los permisos especiales
todos los PEP, perdón. Todo eso pues fue lo que logró que se lograra consolidar el Estatuto Temporal de Protección. Y bueno, también todos los decretos a nivel ministerial y las intenciones que salieron también desde el Congreso de la República, pues fueron importantes para lograr la gestión migratoria que vemos hasta el momento. Daniela, muchas gracias. Un panorama, un mapeo muy completo. Esteban, su diagnóstico de la gestión migratoria durante el gobierno de Iván Duque. Bueno, gracias. Pues para mí sería algo compuesto. Por un lado, como ya lo dijo Daniela, pues sí hay muchos positivos. Y también tenemos que tener en cuenta el contexto. A Duque le tocó lidiar con la migración en medio de, bueno, de dos partes de contexto, entre muchos otros, pero dos bastante importantes. Uno que a muy pocos líderes les había tocado lidiar antes, que pues fue la pandemia de COVID, pero pues también esas protestas que se vieron en el 19 y que después continuaron de ahí en adelante. Em, ese contexto hizo que la gobernanza bajo el gobierno de Duque fuera bastante difícil. Y por un lado, algo que yo le critico es que se demoraron demasiado haciendo lo que al final llegaron a hacer. Sin embargo, tenemos que también tener en cuenta todo lo otro que estaba pasando. Entonces, también podemos decir que es un poco entendible. Entonces, pues acá es un poco jugando abogado del diablo conmigo mismo, que se lo critico, que se demoró, que su gobierno se demoró bastante en poder sacar estas leyes adelante, pero pues entendiendo por qué fue hecho. Estoy de acuerdo con Daniela que uno de los puntos, de los mejores puntos que pudo haber hecho fue seguir con la gerencia de fronteras. Primero, pues porque en Colombia muy pocas personas en ese momento sabían sobre migración. Muchas personas sabían sobre migración de las personas que se iban. Algunos también habían estudiado y tenían conocimiento sobre la migración interna, pero migración desde afuera hacia Colombia, la verdad, pues había mucha ignorancia. Entonces, pues poder mantener a una de las pocas personas que tenía experiencia, eso me pareció pues que fue algo bueno. Eh, y, y bueno, bueno, eso creo que va a ser para lo siguiente, porque ya va a empezar a hablar del nuevo presidente, pero creo que eso lo dejamos. Entonces, eso sería para mí, sería decir que pues lo hizo bien, pero quizás se demoró mucho. Lo hizo bien, pero se demoró mucho. Laura, su diagnóstico inicial sobre la gestión migratoria en el gobierno de Iván Duque. Gracias, Mauricio. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con mis colegas. Creo que pues una de las cosas que se le resaltan al gobierno Duque y un poco lo que fue su caballo de batalla en su gobierno fue todo el tema migratorio. Creo que él explotó esa oportunidad que tuvo a nivel pues regional y sobre todo a nivel internacional. De acuerdo con Daniela y con Esteban, que la gerencia de fronteras tomó un rol fundamental porque no solamente coordinaba, digamos, las acciones de nivel nacional con nivel local, sino también coordinó muchas gestiones con la cooperación internacional, que creo que es fundamental en estos temas, pues porque además la cooperación internacional ha financiado pues muchas cosas referente a este tema en los últimos años. Entonces creo que la gerencia de fronteras jugó un papel muy importante. Y por otro lado, como decían mis colegas también, el tema del estatuto temporal, estoy de acuerdo con Esteban que fue un poco demorado, creo que el contexto no permitió que fuera más rápido, el tema de los PEPs pues también fue un ensayo tras otro ensayo hasta que al final se logró el tema del estatuto temporal. Sin embargo, pues creo que digamos que el eslogan del gobierno de Duque fue la regularización de la población venezolana en Colombia. Creo que a través del estatuto temporal pues se dieron los primeros pasos. En este momento
según las últimas estadísticas de Migración Colombia, hay 2.300.000 personas que se inscribieron, que hicieron su registro. De estos 2.300.000 que hayan hecho su registro biométrico es 1.900.000 aproximadamente, y a los que se les hayan entregado los permisos es 1.400.000, o sea, solamente un 61% de estos migrantes, del total de migrantes, tienen hasta ahora el estatuto temporal, lo cual pues también obviamente deja un reto muy grande para el gobierno Petro, pues que es lo que vamos a abordar en la siguiente pregunta. Y creo que finalmente en el gobierno de Duque hubo también una triada importante de coordinación frente al tema migratorio, que es la gerencia de fronteras en primer lugar, como ya lo mencionamos, la Cancillería, que también pues digamos que tuvo un papel importante, y finalmente pues Migración Colombia como entidad de control migratorio. Y pues creo que esa triada es fundamental también que se mantenga, esperemos, en este nuevo gobierno. Y antes de irnos a las expectativas que se han generado en virtud del nuevo gobierno, pues un poco retomando lo que los tres dicen en este contexto, tiene que ver con una aparente contribución del gobierno Duque a la gestión del asunto de la movilidad humana transfronteriza o la migración, pero en clave de relaciones internacionales. Creo que en el caso de Esteban, en el caso de Laura, Daniela también lo mencionó, hay algo que se conecta, que va más allá de lo puramente doméstico, que va más allá de los debates en los cuales nosotros muchas veces como que nos encerramos, y tiene que ver con el contexto global de la política. Y basándonos un poco en esa idea y recogiendo un poco lo que dicen, la siguiente pregunta que les quiero hacer es si ustedes consideran que desde la experiencia colombiana sobre gestión migratoria, la que ya se ha acumulado en el país, si hay alguna contribución o si hay algunas contribuciones al mejoramiento de este esquema de gobernanza global de las migraciones. Quisiera saber pues su perspectiva al respecto. No sé si comenzamos otra vez por Esteban, que es la primera persona que tengo en mi pantalla, y luego vamos hacia la derecha de mi pantalla. Bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que la experiencia colombiana nos ha traído varios puntos, los cuales pueden llegar a influenciar, y creo que algunos de ellos ya están influenciando en términos de la gobernanza global. Eh, Creo que el más obvio de todos es el Estatuto Temporal de Protección, porque le está dando bueno, como acabamos de oír, por lo menos a 2.300.000 venezolanos la posibilidad de vivir y trabajar en Colombia por 10 años, que es una de las leyes más progresistas, si no la más progresista que existe en este momento. Y ya está siendo utilizada en diferentes campos académicos como el ejemplo a seguir, tanto en ejemplos de teoría política como también en otros más prácticos. Sin embargo, cuando la presentan tan positivamente, yo lo veo un poco idealista. Y ahí se empieza a ver un poco la ignorancia que hay frente a la realidad colombiana, porque pues les estamos dando, o no el gobierno colombiano le está dando un permiso a estos migrantes venezolanos con el cual van a poder vivir y trabajar en Colombia, pero ¿y qué más? En un país en el cual la movilidad humana es muy difícil, en el cual hay, pues, el trabajo informal es el más popular, digamos, y en el cual pues existen muchísimos problemas. Entonces, pues creo que otra vez, en términos idealistas, esto es algo que, otra vez, en teoría, puede que abra la puerta a que por lo menos personas se quejen que no están haciendo lo mismo en países que tienen mucho más dinero, en países que tienen más recursos, pero quizás es eso, es que es un poco idealista.
Ahora, por otro lado, creo que también el gobierno colombiano pues tenía que hacerlo, no había de otra. ¿Qué más iba a hacer en un futuro? Pues llegar a deportar a venezolanos, etcétera, pues son cosas que no podemos pues ni siquiera considerar. Em, entonces, pues sí, eso es por un lado. Hay otro punto que quería contribuir, pero ahorita se me pasó. Entonces, pues dejémoslo por ahora ahí. Listo. No, seguro ahorita tenemos la oportunidad de retomar. Laura, su perspectiva, alguna contribución significante o no que tenga, digamos, esta gestión frente al modelo de gobernanza global migratoria. Gracias, Mauricio. Pues de acuerdo con Esteban, creo que Colombia, el ejemplo colombiano a nivel internacional, pues ha sido como de los más importantes en cuestiones migratorias. Antes, digamos, antes de la crisis, Turquía, Alemania fueron como esos ejemplos que de hecho el gobierno colombiano en el momento de más crisis salió a pedir ayuda, y estos estados, digamos, que tenían experiencia en temas migratorios, fueron como los ejemplos que se usaron. Sin embargo, creo que en este momento, como lo decía Esteban, pues Colombia realmente es el ejemplo que todos los países están visualizando. Creo que eso también tiene una responsabilidad muy grande y recae pues sobre este nuevo gobierno, porque pues digamos que sí se hizo mucho bien, como decía Esteban. Se regularizó a más de, bueno, se está regularizando a más de 2.300.000, pero también vienen muchos problemas ya, digamos que muy puntuales con los estatutos. Vemos, digamos que la dificultad que han tenido los migrantes para realmente integrarse a la población colombiana. Entonces, pues internacionalmente sí ha sido como resaltado el esfuerzo que ha hecho Colombia. La cooperación internacional pues ha financiado muchos de los proyectos y muchas cosas que se están haciendo en territorio colombiano frente a la población migrante, pero pues sí viene un reto muy grande, y es de mantener un poco ese ejemplo positivo, que creo que es bien complejo, sobre todo porque ya no podemos estar como con este caballito de batalla que decía anteriormente de regularización, sino realmente una integración de la población migrante, y ahí es donde están como los problemas más complicados de superar. Gracias, Laura. Daniela, perspectivas frente a las contribuciones del modelo de gestión migratorio colombiano al esquema global de gestión migratoria. Bueno, creo que para lograr ese mejoramiento de la verdadera gobernanza global de las migraciones, el mayor logro de Duque fue en definitiva poner el tema migratorio en la agenda internacional, en la escena, y más que globalmente, creo que lo posicionó dentro de la región. Y eso fue también importante para lograr un desembolso de recursos de cooperación para atender el tema migratorio, que era un tema importante que Laura mencionaba anteriormente. Eh, por otro lado, creo que la oposición al gobierno Nicolás Maduro llevó a crear el Grupo de Lima, que después también de alguna manera dio paso para el proceso de Quito, que es lo que más compete a la migración. Y el proceso de Quito pues fue suscrito por algunos de los países que mayor recepción migratoria tenían en la región, como Argentina, Chile, Ecuador, México, Panamá, bueno, dentro de otros países muy importantes también para el tema. Y eso fue en parte gestión de Colombia, poner el tema allí. Y en términos de volver a esa gobernanza internacional o regional, repito, de la migración, pues se logró una articulación interestatal que de pronto no ha destinado en acciones tan vinculantes como se quisiese de parte de los estados a los que compete, pero sí hay una gobernanza migratoria en el sentido de que ha habido una intención de apoyo y de compromiso con respecto a los migrantes venezolanos y su flujo, el flujo migratorio de los venezolanos en cada uno de los países. Y eso creo que se concreta en la intención de destinar esfuerzos para atender a migrantes vulnerables como niños y adolescentes, adultos mayores, personas en discapacidad,
también a promover la asistencia humanitaria, promover el acceso a mecanismos de permanencia regular en cada uno de los países, combatir el tráfico de migrantes, la trata, la violencia sexual, la violencia de género, promover el rechazo también a la xenofobia, que no deja de ser importante. Pero pues repito, aunque estos no son mecanismos o acuerdos vinculantes, creo que sí expresan una intención, por lo menos, que creo que es el primer paso para llegar a otros temas más importantes, y el proceso de Quito y las intenciones que se consolidaron dentro de esos procesos de diálogo que hubo durante todo el gobierno del presidente Duque y desde el presidente Santos, pues fueron importantes para consolidar ese apoyo, ¿no? E igualmente, para no quedarme solamente en lo positivo, creo que la gobernanza de las migraciones a nivel global también requiere no solo un manejo adecuado de parte de Colombia del flujo migratorio venezolano, sino que también se requería de un manejo adecuado de otros flujos migratorios en los que Colombia tiene también mucha importancia, ¿no? Y me refiero también a la característica que tiene Colombia ahora como país receptor de migración o país de tránsito para otros flujos migratorios que son extracontinentales y que por esa misma razón también le competen a otros países. Así que creo que allí la gestión del gobierno Duque hubiera podido ser mucho mejor, y no solamente haber abordado el flujo migratorio venezolano, sino otros flujos que también esa falta de gestión se reflejó en la crisis que llegó a haber el año pasado en Ecoclí. Entonces, creo que es un tema que quedó ahí como en veremos, y la falta de políticas públicas de largo alcance en el lugar seguramente van a destinar a que sea un tema nuevamente que sea complicado para Colombia en el futuro. Sigamos hablando de política exterior, y ya con estas luces y sombras que ustedes han descrito y nos han introducido en este momento, vámonos a hablar un poco sobre ya las perspectivas que se vienen con el gobierno de Gustavo Petro, que ya va para casi 2 meses. Y teniendo en cuenta pues todos los eventos de esta semana, del asunto de la apertura de los pasos oficiales de frontera con Venezuela el lunes, el nombramiento, por ejemplo, de una nueva cabeza en la Autoridad Migratoria Colombiana, Migración Colombia, eh, y bueno, eso que nosotros como ciudadanos empezado a ver que será la política exterior del gobierno de Gustavo Petro. Pues la pregunta que les hacemos es, ¿y cómo se relaciona la gestión migratoria colombiana en esa política exterior que está comenzando a emerger en el gobierno de Gustavo Petro? Laura, ¿usted cómo lo evalúa, cómo la ve? Bueno, es un tema un poco complejo. Creo que hasta ayer tuvimos luces como ya claras de lo que se quiere hacer en este nuevo gobierno frente al tema migratorio. Como tú lo decías, Mauricio, el gobierno Petro ya lleva un poco más de 2 meses y no habíamos tenido como ninguna dirección ni lineamiento claro frente a la política migratoria y como su relación con la política exterior. Durante el tiempo de empalme, digamos que los equipos de empalme hicieron mucho énfasis en la necesidad de esta relación entre política migratoria y política exterior. Sin embargo, pues creo que no, pues hasta ayer, digamos, en el discurso de posesión del director de Migración Colombia, el presidente Petro se pronunció frente al tema. Me parece fundamental, me parece muy importante. Como decía al principio, es fundamental como esta relación entre Cancillería, Gerencia de Fronteras y Migración Colombia. En este momento, el rol de Gerencia de Fronteras todavía no está claro, todavía no se sabe si se va a mantener esta oficina, cosa que pues personalmente me parece muy desafortunada, pues porque es uno de los elementos claves para esta gestión. Cancillería, digamos que bajo la vicecanciller Laura Gil, pues ha tomado un poco el liderazgo frente al tema migratorio, y pues hasta ayer el director de Migración Colombia fue nombrado, Fernando García, que esperamos y le deseamos todo lo mejor porque pues es un reto gigante.
pero sí creo que es muy importante que haya una articulación y coordinación pues entre todo lo que haga Cancillería, todo lo que haga Migración Colombia y pues lo que se haga si es que sigue la gerencia de fronteras. Digamos que Petro ayer en su discurso, y para no alargarme mucho, fue muy corto lo que dijo. Habló del estatuto temporal, dijo que era fundamental pues que se quitaran, bajaran todas las barreras que se les puso en el gobierno anterior a los migrantes en general. Obviamente se enfocó mucho en la migración venezolana, pero pues en general como que dio a entender que se iba a mantener de una u otra forma el estatuto temporal, sobre todo para la integración, que eso es lo más importante. Habló también sobre todo del tema de la xenofobia, pues digamos que dijo que pues no se podía continuar con temas xenófobos. Y habló sobre todo de la situación en el Darién. Creo que fue un resumen muy rápido y un brochazo muy rápido del presidente, pero pues creo que por primera vez después de la apertura de fronteras, que también fue un evento muy importante, que habló muy poco, se dio como a entender unos ciertos pasos del gobierno nacional frente al tema migratorio. Laura, gracias. Esteban, ¿cómo ve usted esa relación entre política exterior y política migratoria en el gobierno de Petro? Bueno, pues yo creo que lo primero para tener en cuenta es algo que dijo Laura, que no fue sino hasta ayer que tuvimos quien va a liderar Migración Colombia. Y creo que eso nos empieza a dar un poco idea de la importancia que que en este momento le está dando el gobierno a la migración. Desde, bueno, pues no sé exactamente cuándo fue que anunciaron al embajador Benedetti, pero pues viajó a Venezuela muy pronto después de la posesión. Y ya estaban conversaciones desde entonces. Entonces, pues eso es claro algo que ya tenían planeado desde antes de la posesión eh, y, y quizás antes de la elección, mientras pues se han demorado bastante o se demoraron bastante en poner a alguien en la dirección de Migración Colombia. Entonces, pues eso nos daba a ver un poco la importancia que le estaban dando a, a- al tema. Eh, Ahora, el hecho que la Cancillería esté, la Cancillería debe estar involucrada, pero que tanto debe estar involucrada, eh, no estoy tan de acuerdo que deba ser tan vital. Primero porque la Cancillería, claro, tenemos que hablar de relaciones exteriores. Y cuando hablamos de migración, estamos hablando de qué? Estamos hablando de cuando cruzan la frontera, completamente de acuerdo. De cruce la frontera, la Cancillería tiene que estar ahí. Pero ya cuando están dentro de Colombia, eh, me parece que deberíamos tener algo como Migración Colombia o otros organismos o quizás bajo otro ministerio eh, que se encargue ya de lo que pasa dentro del país. Entonces, pues sí, a mí me parece que la Cancillería, estando teniendo o bueno, que pueda llegar a tener mucho poder sobre las políticas migratorias y sobre todo, no tanto las políticas migratorias, las políticas que afecten a los migrantes, a los inmigrantes, me parece un poco externalizar el problema y quizás afectar un poco ese proceso de integración. Entonces, pues sí, esa sería mi contribución. Esteban, gracias. Daniela, su postura, política exterior, política migratoria, gobierno Petro. Totalmente de acuerdo con Laura en cuanto que ha habido una falta de liderazgo de parte del gobierno Petro con el tema migratorio, especialmente dentro del periodo en el que Petro fue electo y fue posesionado. Y en estos 2 primeros meses de gobierno creo que ha habido no por decir, no quiero decir mutismo, pero sí ha faltado manifestaciones o pronunciamientos al respecto del tema migratorio. A pesar de que Petro sí apoya el Estatuto Temporal de Protección, es como si no tuviéramos claro por qué lado quiere enviar el tema de integración, que pues como se ha dicho acá varias veces de parte de Esteban y de Laura especialmente,
Creo que el tema de integración pues es el tema crucial en lo que compete al estatuto, porque ya hay regularización, pero en definitiva la regularización es simplemente una puerta de entrada para la consecución de los derechos, que en verdad es la finalidad última en cuanto a los migrantes venezolanos. Creo que de alguna manera, aunque es meramente un acto discursivo, pero sabemos por relaciones internacionales las consecuencias que ello tiene, creo que se dejó pasar una oportunidad que era posicionar el tema en la Asamblea de este año de Naciones Unidas. Se habló de muchos temas importantes para el país, temas de drogas, temas ambientales, temas de paz, entre otros, pero el tema migratorio es tan importante como esos temas. Y creo también que el gobierno Petro tiene la misma oportunidad que tuvo Duque con respecto a posicionar el tema como oportunidad. Y es también una oportunidad para el gobierno Petro decir o poder decir del tema migratorio que fue una gestión exitosa. Así que creo que como ha sido con el tema ambiental y con el tema de paz, que ha sido una bandera en lo que va del gobierno Duque, también podría hacerlo el tema migratorio y por qué no veo la necesidad de dejarlo atrás. Y también porque de verdad posicionar el tema y que la escena internacional vea la intención de Colombia en liderarlo es importante para que haya recursos de cooperación internacional y se logre gestionar de la manera indicada, porque en definitiva creo que ha estado demostrado que los recursos de parte de Colombia para atender a la migración pues son limitados. Eh, Creo también que a diferencia del tema fronterizo, y tengo en cuenta esto por algo que dijo Esteban y caí en cuenta, a diferencia del tema de la reapertura de la frontera en la que han estado involucrados otros ministerios, aparte de Cancillería, como lo han sido el Ministerio de Industria y Comercio o el Ministerio de Transporte, eh, para el tema migratorio, en cambio, es como si se lo hubieran dejado solamente a la Cancillería. Y es evidente que por la naturaleza del tema, pues le compete a la Cancillería por sus funciones, pero eso no quiere decir que la integración, por ejemplo, no deba pasar por otros ministerios o por otros temas, porque en definitiva, si hablamos de integración, hablamos de educación, hablamos de trabajo, hablamos de política social también, y allí tendrían que estar involucrados Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, etcétera. Y no hemos visto pronunciamientos de parte de los ministerios con respecto a concretar esa integración, como de pronto sí lo habíamos visto de parte de los ministerios del gobierno Duque. Evidentemente porque para el gobierno Duque el tema migratorio era una de las pocas banderas que tenía, y pues de allí la lógica, ¿no? De por qué sucedió eso así. Creo que ante esa falta de liderazgo nacional que ha habido hasta el momento en el tema migratorio, pues el turno realmente es para los gobiernos locales y la oportunidad es para ellos de posesionar el tema migratorio y de gestionarlo como a bien parezca, en ese sentido. Y tal vez le corresponda, no sé si a Bogotá o no sé si a otras ciudades que se sientan en la capacidad de poder decir que han gestionado apropiadamente el tema migratorio. Podría ser también Barranquilla, no lo sé, pero la oportunidad es para ellos y tal vez el tema empiece a descender, de estar en el tema, la esfera meramente nacional y empezar a descender como a los territorios y se empiecen a territorializar de pronto políticas públicas, lo cual no estaría mal. Habría que ver si esa es la intención del gobierno Duque. Y también creo que hay que tener en cuenta, y es lo último para no extenderme mucho, que la gestión del tema migratorio y la gestión de la integración se está haciendo simultáneamente con los diálogos entre Colombia y Venezuela y los diálogos que se están sosteniendo con el gobierno Maduro. Eh, y eso no deja de darle un condicionante, ¿no? Hay que recordar que el gobierno Maduro pues, es un negacionista de la diáspora venezolana y creo allí que Colombia va a tener un reto importante y también va a ser muy relevante lo que pueda hacer o lo que pueda decir o hasta qué punto pueda defender los intereses de Colombia el embajador Benedetti. Y no hay que olvidar tampoco que los venezolanos no solamente necesitan integración, sino que necesitan consulados. Los consulados después están cerrados y creo que la gestión de la embajada tiene que ir hacia allí, garantizar la apertura de consulados para que los venezolanos puedan hacer trámites cotidianos y de verdad tener una vida digna en Colombia. Le recuerdo a todo el público que nos acompaña que pueden hacer sus preguntas escribiéndolas en el chat.
Y también les recuerdo que en unos minutos, cuando terminemos esta primera parte de la conversación, tendrá oportunidad también de hacerle preguntas a los panelistas. Entonces, si quieren ir adelantando cualquier duda, inquietud que haya surgido en esta conversación que se está poniendo muy interesante, la pueden ir haciendo. Retomando en el contexto que Daniela ya nos comenzó a hablar de retos, ¿no? Como unos retos muy específicos y saliéndonos quizá de pronto un poco de la pura esfera de la política exterior, pensando entonces un poco en las complejidades de la política doméstica colombiana, las complejidades sociales, económicas que se están experimentando en los niveles locales, regionales, nacionales en nuestro país. La pregunta para ustedes ahora es, ¿cuáles serán los grandes retos, pero también las oportunidades que se abren en este contexto, teniendo en cuenta, digamos, como la transición política que implica la llegada de este gobierno? Eh, Laura, ¿le parece si comenzamos con usted? De una. Bueno, creo que hay muchos retos, también muchas oportunidades, pero bueno, primero vamos a empezar con los retos. Uno de los principales retos que de hecho ahorita comentaba Daniela, creo que es el reto de la articulación interinstitucional de, digamos, nivel nacional con gobiernos locales. Creo que es un reto fundamental, como lo decía también Esteban, pues digamos que tiene que ir más allá de solamente entrada y salida de migrantes a Colombia y tiene que tener también digamos que el enfoque de integración, que son al final los gobiernos locales quien lo asume. Otro reto creo que es el tema de la articulación con la cooperación internacional. Como yo lo decía anteriormente, el gobierno Duque creo que sí se caracterizó de cierta manera por una buena articulación con la cooperación internacional y pues por todos los proyectos que financió la cooperación frente al tema migratorio. En este momento, y con lo que decía también del tema de la gerencia de fronteras, creo que no hay un doliente en este momento que articule con la cooperación internacional los montos que se tienen para este año y el próximo año. Y creo que eso es fundamental porque perder un poco esa financiación pues también conllevaría muchos problemas a nivel pues nacional y local. Otro reto muy grande es el tema del Darién. Creo que, como Daniela también lo dijo anteriormente, no solamente es una problemática de migrantes venezolanos, es una problemática de migrantes de muchas nacionalidades. Estaba leyendo, en este momento 69% de los migrantes que pasan por el Darién son venezolanos, pero pues hay otras nacionalidades como haitianos, ecuatorianos y colombianos, y pues creo que hay que ponerle el ojo pues a esa problemática. Ayer el presidente Petro en el discurso, pues en la posesión del director de Migración Colombia lo mencionó y pues me parece importante que lo tenga pues entre las prioridades. Otro tema pues también es el de la regularización, continuar con la regularización, pero pues sobre todo encaminado a la integración, que es lo que nos hace falta en este momento. Y sobre todo un tema que hemos también venido trabajando y es un poco desvenezolarizar la migración, o sea, ir más allá de la problemática de los migrantes venezolanos y ampliarlo a otras migraciones, como lo dijo Daniela también. Y ya para oportunidades, bueno, creo que es una oportunidad, tenemos una oportunidad gigante y el gobierno Petro tiene la oportunidad gigante de la real integración. Pues como ya lo decíamos, el gobierno Duque se encargó de la regularización, ahora el gobierno Petro es quien debe garantizar la integración de los migrantes. También tiene la oportunidad de hacer un diálogo, digamos que seguir con un liderazgo regional, como lo decía Daniela, frente al tema migratorio, de contar la experiencia y también cómo aprender de los otros, pero también pues cómo coordinar las respuestas que se hagan a nivel regional. Y finalmente, pues el tema también de oportunidad, como lo decía Daniela, creo que los gobiernos locales, las alcaldías, especialmente Bogotá, pues tienen la oportunidad muy grande de dar ejemplo y de contar las buenas prácticas que han venido haciendo y realizando
no solamente pues digamos contarlas a nivel nacional, sino también regional e internacional. Entonces pues creo que eso sería como mi aporte. Laura, gracias. Esteban, retos, oportunidades que usted identifique sean claves en lo que se viene. Bueno, muchas gracias. Yo diría que localmente todos los retos son oportunidades en este caso. Y estoy muy de acuerdo con varias de las cosas que mencionó Laura. La regularización, pues primero que tienen que, uno de los retos que también se vuelve una oportunidad es este 1.400.000, o perdón, no, 1.400.000 son los que ya están. Entonces, pues ya no, este casi millón que queda, que todavía no les ha salido el permiso, pues qué va a pasar con ellos y cuánto se van a demorar y si es verdad que les van a quitar eh, estos obstáculos, pues bueno, cuándo lo van a hacer. Em, antes de volver a lo local, yo sí quiero mencionar algo de lo internacional que me parece muy importante, y es que al restablecer las relaciones, bueno, restablecer las relaciones en sí, pues es solo un paso, pero al tratar de mejorar el comercio y el intercambio entre ambos países, paso a paso, el gobierno colombiano se va a depender más del venezolano y también del otro lado, simplemente pues como funciona normalmente. Y ya hemos visto cómo el gobierno venezolano, sobre todo en cabeza de Diosdado Cabello, ha puesto la migración como foco político. Ya Diosdado Cabello le pidió a Petro que eh, deportara a los opositores políticos que están acá. Ya afortunadamente Petro le dijo que no, o pues en otras palabras le dijo que no, pero el hecho que ya Venezuela haya sentido que tiene el derecho para pedir que los deporten, nos da a ver un poco cómo considera a este, bueno, a un grupo pequeño de la migración, pero que sigue siendo importante. Y qué va a pasar en el futuro cuando, si llega a ver, si llega a ser tan exitoso esta apertura como el gobierno está diciendo que va a ser, qué va a pasar en el futuro cuando cantidad de petróleo, o bueno, más que todo petróleo, porque pues ahorita no hay mucho más, pero esté entrando a Colombia. eh, y el gobierno colombiano dependa un poco de eso. Entonces, pues ahí es una pregunta que, que pues no me convence mucho eh, cómo puede llegar a estar. Hasta ahora lo ha manejado bien. En términos de otros retos, pues toda la lista de educación, salud, empleo, que pues no es un reto que tenga necesariamente este gobierno, sino que viene de otros, pero si sigue subiendo el dólar, si sigue subiendo el costo de vida, pues todo esto se va a hacer un poco más difícil. Em, Ahora, en términos de la integración, estoy completamente de acuerdo, la regularización tiene que llevar a la integración, pero también vamos a ver el gobierno qué tipo de integración va a promover. Va a promover una asimilación en el cual va a esperar que los inmigrantes acojan la cultura colombiana, o va a hacer un poco más una aculturación en que va a decir, bueno, está bien, nosotros vamos a Colombia, va a adaptarse un poco a la cultura venezolana y esperamos también que los migrantes venezolanos se adapten un poco a la cultura colombiana, o va a ser más un poco lo que Inglaterra ha sido bastante famoso, que es multiculturalismo, y es que, pues, que cada uno esté en su lado y no necesariamente haya mucha interacción. Este último, tanto por la religión, por el idioma, por la historia compartida, no se ha visto mucho, se ha visto más pues, asimilación o aculturación, pero sería interesante ver cuál de estas o qué combinación va a tratar de promover el gobierno. Si por ejemplo, va a empezar a enseñar un poco más sobre historia venezolana en los colegios. Porque pues yo la verdad
cuando estaba en el colegio no aprendí absolutamente nada de la historia venezolana después de 1830. Entonces, eso pues creo que también va a llegar a ser un reto. Em, y, y bueno, y pues por otro lado también la división que existe dentro de la migración, porque pues esto fue algo que a lo que aludió Mauricio al principio, y es que yo no trato de no hablar, aunque muchas veces caigo en lo mismo, pero trato de no hablar de la migración en singular, sino las migraciones, porque pues hay tanta variedad, no es homogéneo para nada. Entonces, pues las necesidades de unos son completamente diferentes a las necesidades de los otros, y también lo que buscan al estar en Colombia. Entonces, pues eso también creo que va a ser bueno, tanto un reto como una oportunidad, depende de cómo lo tomen. Esteban, gracias. Daniela, su visión, retos, oportunidades, los cuales nos deberíamos enfocar para lo que viene. Bueno, empiezo por los retos, que es lo más difícil. Eh, el primero que se me pasa por la cabeza, que puede ser incluso uno de los retos más complejos, es recuperar la gobernabilidad en la zona de frontera. Después de la mala gestión, a mi juicio, de parte del gobierno Duque en zona fronteriza, por la cual la zona permanece cerrada, que bueno, tampoco fue iniciativa del gobierno Duque, sino de Maduro. Pero en todo caso, el hecho de que la frontera haya estado cerrada generó que la zona pues fuera apropiada por parte de actores ilegales, lo cual desde todo punto de vista creo que es complejo y está mal, y sobre todo perjudica la vida de las 12 millones de personas que viven en zona de frontera, y por supuesto complejiza también el manejo de la migración y de los múltiples perfiles migratorios, como decía Esteban, y sobre todo me especifico en este momento en el tema de la migración pendular. La ingobernabilidad de la frontera complejiza la circulación de la gente y la pendularidad de la frontera. En definitiva, lo que pueda suceder en temas fronterizos tendrá que ver con el diálogo con Maduro. Eh, no solo va a ser complejo llegar a acuerdos entre los dos gobiernos, sino también que el gobierno colombiano logre ganar el terreno que previamente se habían ganado los grupos armados. Y eso también tiene que ver con un tema también un poco difícil que va a ser las negociaciones con el ELN. Eh, y algo que había escuchado estos últimos días que me sorprendió mucho es que mucha gente que está en la frontera y que son migrantes pendulares precisamente, más o menos se oponen a que la frontera se abra y los estados retomen el control de la zona, básicamente porque no hay una confiabilidad en lo institucional, y la gente muchas veces prefiere continuar adaptándose a estas dinámicas impuestas por los grupos criminales, y seguir pagando pues, las coimas que exigen por el paso de personas, por el paso de mercancías. Y sobre todo si hay una recuperación institucional o estatal de la zona, pues es natural apenas que se generen estímulos para que se reduzca el contrabando, por ejemplo, y si hay impuestos, se imponen impuestos en la zona, pues la gente evidentemente antes de pagarlos va a preferir pagar unas coimas que van a ser mucho más pequeñas a los grupos armados. Así que creo que el tema de recuperar confianza de parte de los estados con la población fronteriza pues va a ser crucial para el manejo de la migración. Eh, Vuelvo a un tema, a un reto que mencionaba anteriormente, y creo que va a ser difícil dentro de las negociaciones para la reanudación de las relaciones bilaterales, el negacionismo de parte del gobierno de Maduro ante la migración y la necesidad de que Colombia defienda los intereses del país y no caer en el juego de redundar en ese mismo discurso y de defenderlo, sobre todo teniendo en cuenta las cifras de migrantes venezolanos que tenemos en el país. Y en definitiva algo también cultural que se relaciona con lo cultural que mencionaba Esteban anteriormente, y es el manejo de la xenofobia, que no solo es un tema que ha surgido o ha estado muy relacionado de cerca con la escalada de temas de inseguridad. Entonces creo que es importante tener en cuenta que dentro de este contexto en el que hay un aumento de la violencia generalizada en Colombia y un aumento también de la criminalidad y de la inseguridad ciudadana en lo local,
pues esa inseguridad va a estar relacionada también con un aumento que va a ser directamente proporcional al aumento de la xenofobia, ¿no? Y eso creo que ya pues todos conocemos los casos en los que ha sido evidente incluso la xenofobia institucional, y va a ser un tema sin duda necesario abordarlo para lograr una verdadera integración. Y las oportunidades, de acuerdo con Laura, en que creo que Colombia tiene ahora un know-how, por decirlo así, y la experiencia o la oportunidad de exportar el conocimiento generado y los aprendizajes generados a partir del Estatuto Temporal de Protección. Y creo que eso fue evidente desde que Ecuador y Perú, para implementar sus propios mecanismos de regularización migratoria, tomaron como ejemplo Colombia. Así que creo que eso es una demostración de que en efecto puede ser una oportunidad. En efecto, también creo que relacionado con lo que decía anteriormente, ante el silencio institucional de parte del gobierno nacional para manejar el tema migratorio, se puede generar una especie de paradiplomacia de parte de los gobiernos locales para manejar el tema migratorio, y no solo de algunas ciudades que lideren el tema, sino, ¿por qué no pensar que puede ser Asocapitales, la Federación Nacional de Departamentos, otras agremiaciones que puedan posicionar el tema migratorio y que, aprovechando esos escenarios o esos organismos, pues sean también espacios de discusión para manejar el tema migratorio? Y ahora también que sabemos, o bueno, no sabemos qué va a ocurrir con la gerencia de fronteras, pero sí sabemos que va a descender de estar en presidencia, pues es una oportunidad también para la Cancillería de ampliar su margen de maniobra en temas migratorios y en el tema Venezuela, porque durante el gobierno pasado lo que sucedió es que para la Cancillería más o menos dejó de existir Venezuela, se descuidó completamente ese vecino tan importante para Colombia, así que la Cancillería, si es que ahora va a tomar las funciones que anteriormente tenía la gerencia de fronteras, pues es una oportunidad para que tome liderazgo en el tema. Y por último, veíamos que la intención de Petro en temas de política internacional y política exterior es generar una integración latinoamericana, y lo hemos visto hablar de eso varias veces en las últimas semanas en el escenario de la CAN y demás. Y creo precisamente que esa integración latinoamericana, si se logra, se puede aprovechar precisamente para posicionar también allí el tema migratorio, y si se va a impulsar realmente el retorno de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones, pues que sea también es un escenario para lograr concertaciones, no solo sobre el tema migratorio, sino otros temas que sean de mutuo interés para los países que componen esos organismos multilaterales. Daniela, muchas gracias. Tenía una última pregunta para ustedes que tiene que ver sobre políticas públicas, pero creo que las hemos ido recogiendo en esta conversación. De pronto, si la atomizamos para cerrar nuestra primera parte de la conversación y darle paso a las preguntas del público. Ya tenemos varias en el chat, pero si ustedes tuvieran que priorizar una o dos acciones puntuales en términos de política pública, sea a escala nacional o local, o en un espacio específico, pues sería interesante saber su perspectiva en este respecto, un poco tratando de darle ideas a las personas que están detrás de la toma de decisiones. Entonces, Esteban, no sé si usted nos ayuda con eso. Claro, pues nos lo puso difícil, una o dos. Eh, Creo que en términos de política pública, la más importante es la que ya hemos mencionado varias veces, que es la integración eh, económica, cultural y eventualmente política de los venezolanos, de los migrantes en general acá en Colombia, pero pues en este caso, claro, la mayoría son venezolanos. Eh, Así este permiso pues solo sea por 10 años, que la verdad en términos comparando con otras políticas es muy generoso. Eh, l- yo diría que la mayoría de estos 2 millones, bueno, no, son muchos más, pero estos millones de venezolanos se van a quedar en Colombia, no van a volver. Y se van a sentir, esperamos que se sientan colombo-venezolanos, y en algún momento ya, pues cuando pasen las generaciones, se sentirán solo colombianos. Creo que pues la primera sería cómo promover esto para que ocurra de la manera más sosteniblemente posible.
otra vez en términos culturales, sociales, económicos y políticos. Pero pues mucho de esto, por un lado, es como ya mencionaban, va a depender de las localidades más que de lo nacional. En términos nacionales, creo que mucho depende es del tipo de presidencia que en ese momento pues quiera mostrar el presidente Petro. Si quiere mostrar su lado pragmático, que ya lo ha mostrado, va a ser mucho más positivo que si quiere mostrar su lado populista, que pues se vio mucho, por ejemplo, en el discurso de la ONU, que pues trae muchos interrogantes, es muy bonito lo que dice, pero pues ¿cómo se va a hacer? Entonces, pues lo pragmático también quizás acá sería lo segundo, que después fuera más a los hechos que a la ideología y lo que más le convenga tanto al país como a estas personas. Esteban, gracias. Daniela. Sí, de acuerdo con el tema de la integración y sé que hemos sido repetitivos con el tema, pero de verdad creo que es la principal necesidad en cuanto a todo lo que tiene que ver con migración y en especial generar una ruta unificada de atención a migrantes y de integración no solo del flujo migratorio venezolano, sino de todos los flujos migratorios. Por supuesto, esas rutas tienen que ser con un enfoque diferencial de acuerdo al tema de acuerdo al perfil migratorio o al tipo de flujo migratorio al que competa, pero en definitiva es una necesidad. También creo que hay que pensar en políticas públicas dirigidas a impulsar una migración o unos flujos migratorios seguros, ordenados, y eso lo digo precisamente por tratar de mirar qué se va a hacer con respecto a la migración irregular, porque, por ejemplo, el estatuto tiene un límite de tiempo, por supuesto, tenía un límite de tiempo para aplicar que era hasta enero de 2021, lo cual quiere decir que los migrantes irregulares que siguen entrando y que seguirán entrando después de 2021, básicamente no se conoce qué se va a hacer con ellos y es un tema que no ha sido, que siempre ha sido usual. Entonces creo que hay que empezar a mirar hacia allá también, a gestionar todo el tema. Y creo también necesario generar una especie de sistema de información generalizado y eficiente que logre concentrar y que logre actualizar de forma constante todo lo que tiene que ver con la caracterización sociodemográfica y socioeconómica de los migrantes venezolanos. Creo que a partir de la generación de esos datos, la actualización permanente de esos datos de parte de diferentes actores competentes en el tema, pues será crucial para alimentar todo lo necesario para generar políticas públicas. Así que creo que sería un buen punto de partida. Daniela, gracias. Y Laura, por último, su percepción. Gracias. Yo súper de acuerdo con lo que dijo Daniela, con lo que dijo Esteban. Creo que el tema del sistema de información es fundamental. En Colombia no tenemos la unificación de un mismo sistema, creo que es un reto gigante, pero creo que nos ayudaría como a realmente hacer un trabajo que beneficie a la población, no solamente a los migrantes, sino también a la población colombiana. Y otro tema pues que yo tenía para esta pregunta es, yo sé que han existido mesas de diálogo nacional frente al tema migratorio, pero creo que se han tenido como, pues no se han tenido como prioridad. Creo que el gobierno Petro debería instaurar una mesa de diálogo con los diferentes sectores que involucran pues el tema migratorio a nivel nacional, a nivel local, y sobre todo una mesa de diálogo con el sector, digamos, laboral. Es fundamental el tema de empleo y emprendimiento para la población migrante y creo que aunque se han hecho algunas acciones como para beneficiar y facilitar un poco el acceso al empleo y al emprendimiento por parte de la población migrante, se necesita mucho más y creo que es fundamental pues seguir trabajando en este tema a través de mesas de diálogo. Super, Laura. Muchas gracias.
Tenemos entonces ya varios comentarios y varias preguntas. Yo las voy a leer, las que estén escritas, y hay una persona que ha pedido entonces hacer la pregunta de manera directa. Vamos a comenzar con la primera pregunta que está escrita. Mauricio Rosso Franco, muchas gracias. Nos pregunta y les pregunta: ¿cómo se deben sentir los profesionales colombianos ante la convalidación automática de títulos académicos por solo pasar la frontera? ¿Acaso no se debe proteger el empleo para los colombianos y la calidad del mismo? En esta ronda los invito a que tomen la palabra. ¿Quién quiere ir de primero? De pronto, pues, la primera. Esteban, por favor. Pues mi respuesta sería, deben sentirse muy felices. Y esto no es siendo sarcástico, sino es diciendo, si Colombia está abriendo la puerta a que lleguen personas y puedan convalidar fácilmente sus títulos, y si lo que estamos hablando de el ejemplo colombiano influenciando otros países que puedan llegar a hacer lo mismo, definitivamente. Eso debería ser como funciona. Es más, muchos colombianos que salen ven los problemas que existen convalidando los títulos colombianos en otras partes. Como, imagínense, pues sí, si fuera mucho más fácil, deberíamos estar felices de eso. Ahora, estamos hablando, la pregunta menciona la calidad. Si lo que estamos diciendo es que la calidad de los títulos venezolanos no es tan buena como los títulos colombianos, acá quizás podemos tener una pregunta, pero pues de verdad vamos a decir eso. Vamos a tener ese orgullo para decir que las universidades colombianas históricamente son y han sido mejores que las venezolanas. Obviamente, pues hay un argumento sobre los últimos 3, 4 años, pero por razones económicas. Pero pues fuera de eso, yo diría que el hecho que los migrantes venezolanos vengan a competir justamente con la población colombiana, me parece que es muy bueno, y me parece que ojalá los otros países latinoamericanos hicieran lo mismo y crearan pues una zona de la cual se podría pasar sin este tipo de convalidaciones. Esteban, gracias. Daniela tiene la palabra, que alzó su emoji. Yo creo que la pregunta de Mauricio es una preocupación que yo he escuchado no solamente en el ámbito profesional, sino en ámbitos un poco más privados, y es una preocupación, creo yo, que válida. Y lo que puedo responder al respecto, y lo que de verdad creo, sin ni siquiera querer hablar como desde lo políticamente correcto, sino pensando también en real y también pensando como colombiana, es que creo yo que lo que genera un verdadero desplazamiento de los colombianos de las plazas laborales en Colombia, y que se le dé lugar o prioridad a los extranjeros sobre los colombianos, es la precarización laboral. Y la precarización laboral perjudica más a los migrantes venezolanos o cualquier migrante extranjero sin un permiso de trabajo que a los colombianos. En ese sentido, creo yo que sí es importante que se impulse la incorporación adecuada y correcta de los migrantes al mercado laboral colombiano, por la razón sencilla de que, por ejemplo, si yo pido un determinado trabajo mañana como mesera, por ejemplo, realmente lo que a mí me va a quitar la oportunidad de trabajar como mesera al lado de un venezolano, siendo yo colombiana, es que el venezolano haga un acuerdo, una especie de acuerdo con el empleador, y le diga: mire, yo no tengo permiso de trabajo, o lo tengo, pero usted no me lo vale porque no sabe qué es, y yo le ofrezco entonces que me emplee a mí, pero que me pague menos. Bajo esa circunstancia, por supuesto que el empleador va a preferir emplear a esa persona y no emplearme a mí, y por eso creo yo que es importante que se impulse la competencia justa, tanto entre colombianos como entre colombianos y venezolanos, o colombianos y cualquier otro extranjero. Entonces, creo yo que si tenemos todas las mismas posibilidades de acceso en igualdad de condiciones, no va a haber esos problemas como el que citaba anteriormente, que es lo que está pasando justamente, y esa es la razón
de por qué un empleador escoge muchas veces emplear a mínimo costo y bajo el salario mínimo a un migrante que pues realmente pues es la única posibilidad que tiene. Entonces creo que de allí tan importante que la integración laboral pues se dé, ¿no? Y se genera adecuadamente. Daniela, gracias. Laura, ¿quiere agregar algo? Sí, pues rápidamente, creo que sí es una pregunta válida, sin embargo, creo que pues es todo un proceso también que la población colombiana obviamente por el que tiene que pasar. Creo que nosotros no podemos enfocarnos en una competencia entre población migrante y población de acogida, en este caso nosotros, sino realmente si se da, como decía Daniela, todos los procesos, si se da la regularización, si se dan pues los espacios de acceso a empleo, a emprendimiento, pues tendríamos las mismas garantías como de prestar el mismo servicio y por tanto yo creería que tenemos que dar un paso no a la competencia, sino como a la complementariedad. Hay muchos venezolanos que están en territorio colombiano que no solamente son, bueno, muchos profesionales, pero también hay muchos técnicos y tecnólogos que en este momento, digamos, necesitamos en Colombia y que si no, digamos, no les damos la oportunidad después de todos los procesos de regularización que sean necesarios, pues nosotros como colombianos nos vamos a ver afectados. Entonces creo que es como dar ese paso y en verdad pues tener conciencia que los migrantes nos van a beneficiar y van a permitir un mejor desarrollo del país y no como lo contrario. Mil gracias, Laura. Tenemos la petición de G de Corso. Daniel, nuestro colega, le va a dar la palabra en este momento. Le pido el favor que sea una intervención breve, concreta y que nos haga la pregunta de la forma más clara posible, por favor. Buenas tardes. Mire, yo soy extranjero. He sido profesor universitario aquí y creo que mi opinión puede ser interesante. En primer lugar, yo no creo que Colombia es un país de inmigrantes. De 25 extranjeros que yo conocí en Colombia, quedamos 2 y ya yo me voy en unas horas. Estoy de acuerdo con lo que decía Esteban, te voy a llamar de tú, discúlpame que te llame así. Colombia es un país sin oportunidades, sin movilidad social, sin trabajo. Si tú pierdes el trabajo que tienes, adiós, no consigues otro. Yo vine con un contrato. A mí me parece el sistema colombiano muy parecido al de los árabes. Uno viene con un contrato de trabajo aquí, cuando lo pierde se va. Entonces te digo, de 25 extranjeros que yo conocí, muchos de ellos giraban alrededor del Colegio Leonardo da Vinci, ya se fueron casi todos, muchos de ellos casados con colombianas. Las colombianas emigraron a Italia, a España y conocieron ahí a su esposo. 2, yo hice 2 encuestas, una en mi universidad y otra en la calle, y me conseguí que en la universidad solo el 0,3% de los 200 estudiantes que encuesté tenía padres o abuelos extranjeros, 2 nada más eran nacidos en Venezuela de padres colombianos. 3, hice una encuesta a 100 personas en el año 19 que estaban en las calles pidiendo plata, etc. Me conseguí que el 79% eran hijos de colombianos. Yo creo que ustedes no están conscientes que en Venezuela viven 4,5 millones de personas que son primera, segunda y tercera generación colombiana. Muchos de ellos, dada la que pertenecen a los sectores más populares en Venezuela y que fueron muy afectados por todos los errores que ha cometido el gobierno venezolano en los últimos años, pues han optado por regresar a su país de origen y ni siquiera se quedan porque siguen hacia otros países con la ciudadanía venezolana. Después yo creo que en Colombia hay un problema muy grave y hay una actitud muy cruda con el tema de la ciudadanía y la nacionalidad. La ciudadanía es un tema legal. La nacionalidad es un tema cultural. Es un tema que tiene que ver con la religión, la cultura, el idioma. Por lo menos en italiano lo entendemos así.
Entonces, evidentemente, yo he visto en los periódicos en Colombia decir, fulanito de tal, de apellido Garzón, ciudadano venezolano, mató a su novia. Pero ese apellido no es un apellido hispano-venezolano, es un apellido colombiano. El periódico ha podido decir, fulanito de tal, ciudadano colombiano, que viene de Venezuela, mató a su esposa. Es decir, miren, yo creo que hay que ser un poquito más, y yo espero eso del presidente Petro, lo espero, realmente tengo grandes expectativas con el presidente Petro, espero que sea una persona más transparente, más honesta, etc. Mire, en términos demográficos hay una proporcionalidad entre la población y las estadísticas vitales que produce esa población. Y eso es matemático. Esa correlación es matemática. No hay esa proporción en Colombia. No hay 2 millones de venezolanos. Es imposible. Porque la última estadística del DANE hablan de 433 personas en el 2020 con documentos venezolanos fallecieron aquí. Yo no, o sea, es imposible verificar esas estadísticas. Yo revisé la encuesta de pulso migratorio venezolano y retornados colombianos. La encuesta tiene 70 preguntas, pero faltan 2 que son fundamentales. Primero, lugar de nacimiento. Y segundo, es si es usted nacido de hijos de ciudadanos colombianos en el exterior. Porque un hijo de colombianos es colombiano. Basta leer el artículo 96 de la Constitución de Colombia. Entonces, yo no dudo que hay colombianos. Yo no soy negacionista, como dice la profesora Daniela. Yo no dudo que hay venezolanos en Colombia, por amor a Dios. Claro que los hay, pero hay muchos de ellos, yo diría la gran mayoría, que son colombianos también. Entonces es necesario que la sociedad colombiana, el gobierno colombiano, sea honesto, transparente, diga, mire, tantos venezolanos, tantos hijos de colombianos, tantos colombianos retornados, y bueno, se atiende a esa población, la venezolana, la retornada, cada una de ellas tiene diferencias desde el punto de vista legal. A mí me indicaron 5 personas para entrevistar en el año 19, unos amigos. Yo cuando fui a entrevistar, las 5 personas eran nacidas en Colombia, pero aquí las llamaban venezolanas. Entonces yo creo que aquí lo que debe de imponerse un poquito es la transparencia en el gobierno de Petro, la honestidad, el decir quién es quién. Mire, en Venezuela han nacido 1.800.000 niños y niñas de padres colombianos. Eso es más que el número de hijos de algerinos en Francia, que es 1.200.000. Las estadísticas venezolanas son muy sencillas porque ahí hay algo que se llama datos filiatorios. Yo voy al SAIME, pido datos filiatorios o cualquier persona y le van a decir su papá es colombiano o italiano o español. En Venezuela el 35% de la población es de origen extranjera reciente, porque hay españoles, portugueses, que llegaron desde los años 50. Entonces toda esa población tiene acceso a la doble ciudadanía, incluyendo los colombianos, aunque aquí lo nieguen a veces. Hay 45.000 hijos de colombianos que la registraduría le anuló su ciudadanía. Yo no he oído a nadie hablar de eso. Aquí, eso afectó a 150.000 personas. Hay muchas de esas personas que se están yendo por la selva del Darién. Yo tengo cantidad de amigos, hijos de colombianos, que están con sus documentos venezolanos viviendo en España, en los Estados Unidos. Es decir, mire, a mí me parece bien el patriotismo, el nacionalismo, la emoción por su país, todo eso es muy bueno, que ustedes quieran obtener financiamiento externo para atender a su población retornada, pero digamos también la verdad, porque además un inmigrante venezolano no es lo mismo que un venezolano hijo de colombianos que tiene las 2 ciudadanías. Tiene tanto derecho a su ciudadanía venezolana que nadie se la puede negar, como tiene la colombiana. Y yo siempre me recuerdo de Luis Althusser, ese famoso filósofo marxista francés, que en una entrevista en Le Figaro, que yo leí hace mucho tiempo, le preguntaron, oiga, ¿usted nació en Algeria? Él dijo, claro, por casualidad, porque mis padres emigraron ahí. Entonces esos venezolanos que vienen aquí, sus padres también emigraron a Venezuela y tienen derecho a los 2 países. Completo derecho a los 2 países.
Entonces yo Señor veo que de... muy buena lo que ustedes hicieron aquí el panel, pero los veo tan patrióticos y tan emocionales y todo es una maravilla. Mire, para integrar a la gente un documento temporal de 10 años, hasta es como una contradicción en términos. Uno le ofrece de manera rápida la ciudadanía a las personas para integrar. Señor de Corso, En el vamos a caso, ir con caso, perdóneme, discúlpeme, es que ya lleva casi 10 bueno, minutos y está súper no, porque interesante. Le pido el favor que concretemos con una pregunta bueno, mire, puntual. la pregunta es, por favor, ¿cuántos de esos venezolanos son hijos de colombianos? ¿Cuántos son colombianos retornados con la ciudadanía venezolana? ¿Y cómo se atienden a los distintos grupos? ¿Qué van a hacer con los 45.000 colombianos que les anularon la ciudadanía? Esa es la pregunta. Súper, muchas gracias por la contribución. De la misma forma, al quien quisiera responder de primero. Bueno, no sé si se puso en mute otra vez, Mauricio. Pero bueno, empiezo. Bueno, pues me voy a enfocar en la pregunta, porque la contribución estuvo muy interesante, en algunos casos un poco contradictoria, pero estuvo interesante. La pregunta es, ¿cuántos hay? Y yo no se lo puedo decir. No se lo puedo decir porque pues, no tengo los números. No sé cuántos son retornados, no sé cuántos son hijos de venezolanos, no sé a cuántos les hayan quitado la ciudadanía colombiana. Lo que sí le voy a... Yo acá quizás lo que preguntaría es, ¿hasta qué punto eso importa? Entonces, si estos retornados tienen contactos en Colombia, si estos retornados tienen familia en Colombia, entonces pues importa mucho, pero no por el hecho, por el título de retornados, sino importa porque tengan estos networks, estas redes y porque tengan la familia y porque tengan los papeles, obviamente. Lo mismo con los hijos de colombianos. Podemos hablar de un hijo que los papás hayan nacido en Colombia, se hayan ido a Venezuela cuando eran adolescentes o hasta niños con su familia y esta persona nació en Venezuela, creció en Venezuela, se educó en Venezuela, ya toda la familia está en Venezuela. El hecho que sea venezolano está bien, que sea colombiano, si le da la nacionalidad, pues muy bien para esa persona, le facilita muchas cosas, pero pues en términos culturales no necesariamente va a ser tan fácil. En términos culturales puede que la persona no se sienta colombiana, puede que no se sienta, sobre todo dependiendo de la ciudad que haya ido, no se sienta bienvenida, etcétera. Entonces, pues no, el número no me preocupa tanto. Creo que acá sí es más importante la pregunta es cómo se va a asegurar que esas personas no sean invisibles y cómo se va a asegurar que esas personas también puedan ser favorecidas de las políticas de migración. Entonces, pues creo que si lo miramos por ese lado, sí, eso es importante y es bastante difícil porque pues en este momento son la mayoría de ellos invisibles. Entonces, pues creo que lo primero sería de alguna manera, pues que no lo fueran. Entonces, pues eso es mi contribución. Gracias, Esteban. Laura, Daniela, ¿tienen algún comentario? No, de acuerdo con Esteban, Ajá. creo que en este momento Migración Colombia maneja una base de datos muy grande de todos los que se inscribieron al estatuto temporal y creo que ellos tienen en este momento pues como en las manos la información de más de 2.300.000 personas que espero que con este nuevo pues gobierno de Migración Colombia puedan compartir y podamos caracterizar mucho mejor a la población venezolana en Colombia. Daniela. Nada más que agregar, simplemente pues hay organismos específicos que tienen las herramientas para generar ese tipo de datos y para recabarlos, y uno de esos es el DANE,
otro de esos es el DNP, así que pues creo que para consultar esa minucia de los datos sobre los venezolanos, consultar uno de esos dos organismos que son los que tienen la capacidad y las herramientas para generar las encuestas y las autocaracterización en general. Bien, vale, muchas gracias, Daniela. Tenemos dos preguntas más. Una nos la hace Daniel Felipe Mora. Nos dice, ante la normalización de relaciones bilaterales con Venezuela y la apertura de fronteras, ¿qué tanto se debe acercar el gobierno Petro con el de Maduro para tratar la paz total, migración y seguridad en fronteras? Entonces, no sé si quiere ir primero Daniela. Daniel, por favor. Sí, muy corto para no extenderme mucho. Personalmente soy partidaria de que se debe acercar lo necesario para poder generar comisiones intersectoriales para manejar cualquier tema de frontera que se necesite. Por supuesto, el tema de migración, de seguridad, como Daniel lo decía, y muchos otros temas también sociales, de trabajo, aduanas, comercio, demás, lo necesario. No sé si ese acercamiento, si la pregunta sea apelando a un acercamiento como ideológico, pero pues me quedo en lo que nos compete al panel y es el tema más técnico, así que sí, por supuesto que el acercamiento, pues aprovechar el restablecimiento de relaciones para generar acercamiento y manejo y gestión conjunta de todos los temas que sea posible y que genere mejores condiciones. Gracias, Daniela. Laura Esteban. ¿No? ¿Qué? Pues es una pregunta difícil, porque es, pues sí, es lo mismo que decía antes, como que hasta qué punto se va a llegar. Algo que hizo pues la política de Duque, que también era muy ideológica en términos de la migración, hizo que fuera un poco más fácil presentar positivamente a la migración, mirando al gobierno de Maduro como el diablo. Entonces, pues el gobierno de Maduro es tan negativo que todas estas personas se han tenido que ir y tenemos que recibirlas. Maduro es el enemigo. Ahora, si Maduro es el amigo y las personas siguen saliendo, esa retórica ya no funciona. Y pues bueno, igual Petro no está siguiendo esa retórica. Yo una de las cosas que puedo ver que lleguen a pasar es que pueda que suba un poco la xenofobia, un poco más todavía, viendo personas que estén en desacuerdo con lo que está haciendo Petro y que vean a los migrantes venezolanos como una imagen de Venezuela. Pero pues claro, eso no tiene que ser así porque los venezolanos también tienen su voz, tienen agencia y pues esa voz también los puede poner en contra del gobierno venezolano y los puede, bueno, ellos pueden demostrar su posición. Entonces, es una pregunta difícil y creo que pues eso es un como, vamos a ver qué pasa y al final pues creo que todos estamos de acuerdo que ojalá no usen a los migrantes como en un ajedrez político. Laura, ¿tiene algún comentario? No, pues de acuerdo con esto último que dijo Esteban, creo que es fundamental que el tema migratorio se enmarque en un tema político. Creo y espero que el gobierno Petro, digamos que lo maneje esta reapertura de relaciones con pinzas y que defienda no solamente a la población pues venezolana en Colombia, sino que también defienda a la población colombiana en Venezuela, que es fundamental y que pues digamos que en este momento solo estamos enfocados en la población migrante en Colombia, pero hay muchos colombianos que siguen allá y que por tanto debe haber como pues compromiso por parte del gobierno para ambas poblaciones. Laura, gracias. Una pregunta que nos hace Valentina Marín. Dice, respecto a lo que se habla de la regularización,
todos los procesos son bastante burocráticos, especialmente por la necesidad de requerimientos como la postilla, actualmente imposible de conseguir si no se está en territorio venezolano. ¿Cuáles creen ustedes son las estrategias que necesitan implementarse dentro de las instituciones para garantizar el acceso a derechos como trabajo, educación, inclusión para los hijos de nacionales nacidos en el exterior, entre otros? Si quieren. ¿Laura? Sí, Por pues favor. creo que es muy importante, como mencionó Daniel hace un rato, el tema de los consulados. Creo que el tema de los consulados, al reabrir como la reapertura de fronteras y relaciones bilaterales, es fundamental porque los consulados nos van a permitir, o pues le van a permitir a la población acceder a estos trámites. Estoy de acuerdo que están bastante, o sea, que son bastante burocráticos y que los procesos son muy demorados, pero creo que, digamos, antes eran más demorados aún porque no existía el rol de los consulados en ninguno de los dos países. Creo que esto, pues, digamos que facilitará un poco el tema. Yo creo que entre las recomendaciones que se le hicieron al gobierno Petro durante el empalme fue, digamos, quitar todas estas barreras burocráticas que tienen los migrantes, principalmente migrantes venezolanos, frente al acceso de estos documentos, apostillas, etcétera, porque más allá de que tengamos los consulados, igual dentro del gobierno venezolano, pues hay muchas barreras, no solamente económicas, sino también de otros tipos que no le permiten a los migrantes acceder tan fácilmente a estos documentos. Entonces, pues sí se le recomendó tener en cuenta pues estos tiempos y estos costos para de pronto una vez se dé como un lineamiento frente al estatuto temporal y como el nuevo proceso de regularización, pues que se tenga en cuenta ahí y no se pidan estos documentos. Laura, gracias. Daniela o Esteban. Daniela, no, Esteban. Súper, gracias. El señor de Corso pide la palabra no para una respuesta. Le pido el favor, señor de Corso, que sea breve, 1 minuto, redondeando los temas, porque ya se nos está acabando el tiempo y tenemos una pregunta más, por favor. Entonces, Daniel le va a dar la palabra en este momento. ¿Lo vimos? No lo vimos. No. Bueno, vamos a volver a intentar entonces en un momento con Daniel. Por ahora entonces tenemos otra pregunta de Mauricio Rosso. Dice, una de las causas para las protestas de los jóvenes en 2021 y de los políticos que estaban respaldando el estallido social era la falta de oportunidad de trabajo de los profesionales jóvenes. Ahora, dando la convalidación automática académica de títulos a miles de profesionales, creo que va a haber menos oportunidades de trabajo, o no sé cómo el gobierno pretende crear puestos de trabajos para todos. Creo que tiene que ver Sí. la pregunta Bueno, inicial de esto. ¿Ya tenemos al señor de Corso? sí, bueno, mire, yo voy a ser muy Sí, breve. Yo por de verdad favor. estoy sorprendido de la falta de comprensión de lo que es la doble identidad. La inmigración colombiana en Venezuela es una inmigración de carácter transnacional. Tienen un pie en Colombia y un pie en Venezuela. Yo recuerdo cuando trabajé en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia en Caracas, las señoras que trabajaban ahí colombianas viajaban 3 veces al año a Colombia y tenían mitad de sus hijos en Colombia y la otra mitad aquí. Yo tengo en Inglaterra, profesor Esteban, 2 primos británicos, de papá polaco y mamá italiana, una tía mía. Y tienen cosas británicas, viven en Swindon, eso cerca de Londres. Y tienen cosas de italianos y cosas de británicos. Usted habla de sociedad multicultural, eso es la multiculturalidad, exactamente es eso. La migración colombiana es una migración transnacional en Venezuela, no ha perdido el gusto por el vallenato, por nada.
Bueno, que uno quiera recabar fondos internacionales presentando a esa gente como que son de una sola ciudadanía y no tienen doble, bueno, eso no es problema mío y no me interesa. Pero yo creo que un gobierno honesto, decente y transparente, pues debería de establecer claramente quién es quién. La Constitución colombiana en su artículo 96 dice claramente que un hijo de colombianos nacido en el exterior es colombiano por nacimiento. Por eso llevan su partida de nacimiento a la registraduría. Entonces lo único que yo digo es, a mí los números no me cuadran, profesora Daniela. El DANE se le olvidó hacer 2 preguntas básicas y no hay proporcionalidad entre las estadísticas vitales y el número de personas que se menciona. De todas maneras, yo esto lo tengo por escrito en 2 artículos en inglés, un tercero que está en revisión y un libro que que me van a publicar en italiano. No es una cosa que no, lo estoy poniendo todo por escrito porque creo que es importante establecer claramente que aquí hay un movimiento de población mixta, inclusive creo que Maduro tiene derecho a la ciudadanía colombiana porque es nacido de vientre colombiano. Es población mixta, tiene derecho en los 2 países, hay que reconocerlos en los 2 países, sus derechos. Yo creo que inclusive tildarlos de venezolanos es una forma más de violencia, porque es como desplazarlos de su ciudadanía también, paterna, pues heredada por sus padres. Entonces, yo creo que eso es una forma más de violencia, inclusive usar en el vocabulario la palabra migrantes venezolanos y no decir población mixta, migrantes mixtos, hijos de color, es una forma de violencia. ¿A ustedes no les parece? A mí sí. Después lo de la identidad es muy relativo. Mire, en Francia, en los banlieues, se han hecho cantidades de encuestas donde los muchachos de segunda generación no se sienten franceses, se sienten árabes o islámicos, a pesar de que son nacidos en Francia. Entonces yo creo que hay que inclusive ser muy cuidadoso y ser políticamente correcto con el vocabulario y hablar de una población mixta, de retornados, de venezolanos, de población doble ciudadana, etcétera, etcétera. Por ejemplo, fíjense, el caso de la criminalidad. Yo voy a decir algo terrible, horrible. Yo he oído mucho al alcalde hablar de la criminalidad de los extranjeros, pero no la he oído comentar que en Venezuela hay 20.000 extranjeros, no voy a decir de dónde son, en cárceles venezolanas de primera y segunda generación por cometer crimen. Porque no vale la pena decir de dónde son. A lo mejor lo hacen en un lado y lo hacen en el otro, eso no es importante, pero yo creo que hay cosas más, aunque disguste lo que yo estoy diciendo, porque yo conozco Colombia bien y a todo el mundo le gusta estar de acuerdo y ser homogéneo, pero es un tema complicado que hay que tratarlo, yo creo, con mayor, hay que ser un poquito más correcto a la hora de tratar. Bueno, les deseo mucha suerte, ya yo tengo que preparar mis maletas que me jodí en poquitos días. Vale. Y bueno, hasta luego y gracias. Bueno, gracias por su contribución entonces. No, gracias a ustedes por dejarme hablar. Vale, con gusto, no hay problema. ¿Algún comentario sobre lo que acaba de decir el señor de Corso? Para ir terminando y hacer una última pregunta. No, listo. Bueno, tenemos la última pregunta. Entonces, que tiene que ver con cooperación internacional, la hace Daniel Murcia, y antes de irnos, entonces, nos pregunta, ¿hasta qué punto se podría desdibujar la línea entre la disposición de los gobiernos por una cooperación bilateral y que Colombia se convierta en un puente de aceptación y entrada activa de Venezuela de nuevo en la comunidad internacional? Creo que la pregunta está orientada a si existe alguna tensión entre cooperación internacional recibida en Colombia por el gobierno colombiano y su posible rol como puerta, eje, nodo de conexión con el gobierno venezolano. No sé si tiene algún comentario en ese respecto, cooperación internacional y política hacia Venezuela. Esteban, por favor. Sí, esto es uno de los posibles problemas que puede llegar a existir, porque depende hasta qué punto llegue esa aceptación, como mencionaba la pregunta, del gobierno venezolano, porque pues sabemos que el gobierno venezolano ha perseguido a muchos de sus ciudadanos por cuestiones políticas. Entonces, pues esa aceptación, de cierta manera, también podría estar normalizando esa persecución, que lo hace un poco difícil,
y en el futuro puede también hacer difícil la cooperación internacional, que ciertos países le den dinero a Colombia, etcétera. Pero esto, claro, es otra vez qué tan cerca se maneje el tema migratorio con el tema político venezolano. Como ya hemos hablado, es que esperamos que no tiene que ser lo uno con lo otro. Pueden tratarse relativamente diferente, de diferente manera, y depende mucho de los ministerios por los que lo tengan, y pues yo por eso también, a mí me gustaría que no fuera tanto la Cancillería, sino quizás otros ministerios los que estuvieran más involucrados. Pero pues sí, ahí creo que tiene razón en que puede llegar a algo negativo en términos de cómo se trata la migración o cómo se percibe la migración y la política general migratoria. Creo que había la pregunta anterior que no alcanzamos a contestarla. Creo que era más un comentario adicional Bueno, sobre la perfecto. respuesta sobre el mercado laboral y los profesionales en Colombia. Sí, ok. Pero no sé si tiene algo que añadir. Si no, nos vamos con Laura, que creo que también quiere hablar sobre cooperación internacional, ¿verdad? No, sí, vamos con Laura. Laura, vamos entonces, por favor. Gracias. Bueno, de acuerdo con Esteban, creo que, como decía anteriormente, es muy importante que el gobierno Petro maneje como esta relación con el gobierno Maduro con pinzas, sobre todo por el tema de cooperación internacional y no enmarcarlo en un contexto político, ¿no? Es muy, muy importante. Creo que la cooperación internacional para, digamos, los presupuestos que tiene para este final de año y el otro año, pues digamos que ya están como, pues no entregados, pero ya tienen todo establecido para continuar ayudando. Creo que hay dos variantes muy importantes más allá de las relaciones con Maduro. Uno es el tema de la guerra con Ucrania, que creo que de pronto en el próximo evento que tiene la facultad pueden abordarlo, y es que también muchos de los recursos de cooperación internacional que se estaban dirigiendo a temas migratorios aquí en Colombia, pues van a redirigirse al tema de la migración por la guerra en Ucrania. Y dos, creo que el tema del Darién es muy importante y creo que cada vez va a ser más importante aún. En este momento Estados Unidos es el país que más recursos está dando para proyectos de migración en Colombia, y una de las preocupaciones más grandes de Estados Unidos en este momento es que ese 69% de migrantes está subiendo hacia Estados Unidos por la frontera pues norte. Entonces también digamos que ahí va a recaer mucho el tema de la cooperación internacional, y dependiendo de cómo se maneje muy bien el tema del Darién a través del gobierno Petro, creo que podría también influir mucho en las futuras donaciones pues de Estados Unidos a Colombia. Daniela, ¿algún comentario al respecto? No, yo simplemente quería volver un poco a lo que decía Esteban anteriormente, y es la necesidad de que de verdad los temas de mutuo interés para Colombia y Venezuela no estén relacionados. ¿Me escuchan bien? Es que está lloviendo durísimo. No estén relacionados con las voluntades políticas ni temas ideológicos entre Colombia y Venezuela, y creo que desde ahí depende el éxito de lo que pase en temas bilaterales, el éxito de los temas bilaterales de aquí en adelante. Bien, Daniela, creo que con esta última contribución cerramos nuestro evento. Hemos hablado hora y 50, complejo, pero también lleno de oportunidades, lleno de retos, pero también entonces todo un universo nuevo por descubrir y sobre todo por tratar de construir lo que se viene. Entonces, a nombre de la universidad y también a título personal, les agradezco mucho a nuestros panelistas, Daniela, Laura, Esteban. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hasta este momento. Esperamos poder contar con ustedes en una próxima oportunidad. Y también recordarles que hay un evento bien interesante la próxima semana, también organizado por la línea de investigación en política exterior
colombiana y de políticas exteriores latinoamericanas sobre todo el asunto entre Rusia y Ucrania. Se pueden inscribir también por los medios en que se inscribieron a este mismo evento, o sea, redes sociales o directamente en la página de la universidad. Entonces, de nuevo, gracias y esperamos entonces vernos en una próxima oportunidad y que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Mil gracias. Chao, que estén muy bien.